Al comienzo entonces mencionamos que todo tenía carácter interno y forma externa. Todas las cosas del universo fueron creadas con carácter interno y forma externa. Entonces la pregunta sería, ¿y el universo qué? Sí, el universo también tiene que tener una parte interna y una parte externa. El universo también fue creado con las características duales de carácter interno y forma externa. Esto significa que aparte de haber una parte visible en el universo, también hay una parte invisible. En la posición de mente, en la posición de causa. La Biblia dice, en 1 Corintios 15, 44, que así como tenemos un cuerpo físico o un cuerpo natural, también tenemos un cuerpo espiritual. Quiere decir que el ser humano también fue creado como para habitar en el mundo invisible de la causa y en el mundo visible del efecto. A este mundo invisible se lo llama mundo espiritual. Y a este otro, mundo físico. ¿Por qué entonces no podemos percibir este mundo espiritual? Bueno, debido a la caída, lo vamos a ver más tarde, cuando el hombre cae, él muere espiritualmente, o se atrofia espiritualmente. Entonces el hombre no puede percibir ahora este mundo espiritual. Pero el hombre está viviendo en realidad la mitad de su vida física. O sea, en su vida física le está viendo la mitad de su vida, está perdiendo lo esencial de su existencia, que es su vida espiritual. Entonces, el ser humano tiene un cuerpo espiritual, que lo podemos llamar el yo espiritual, y un cuerpo físico, que lo podemos llamar yo físico. El cuerpo espiritual, entonces, es realmente algo sustancial, concreto. Porque mucha gente piensa o cree en la existencia del espíritu o del alma, pero piensa que es algo insustancial, algo etéreo, algo que, como una nube o algo insustancial. Pero no, la Biblia dice que es un cuerpo espiritual. Por lo tanto, hay un dar y recibir entre el yo espiritual y el yo físico. Pero para que haya un dar y recibir entre dos elementos, dijimos que hacía falta algunos requisitos, ¿verdad? Hace falta una parte en la posición de sujeto y una parte en la posición de objeto. El espíritu está en la posición de sujeto y el cuerpo físico en la posición de objeto. Y hay un dar y recibir entre ambos. Lo que a nosotros nos interesa ahora es entender cuál era el plan de Dios, qué es lo que Dios quería, de qué modo el hombre iba a llegar a la perfección espiritual. Claro, cuando Dios crea un objeto, lo crea para experimentar amor y alegría eternos. Dios es eterno y quería reflejarse en nosotros, dijimos, ¿verdad? Por lo tanto nos creó a nosotros eternos también, pero espiritualmente hablando. Entonces cuando hablamos de la perfección del hombre, se refiere a la perfección espiritual. El hombre espiritualmente debe ser perfecto, eternamente. Cuando él logra esta perfección, el hecho de que su cuerpo físico desaparezca o muera no sería una tragedia, porque el hombre existiría para siempre, espiritualmente hablando, en perfección en el mundo espiritual. Entonces, vamos a hablar acá del plan original que Dios tenía, el ideal. El ideal de Dios era que el yo espiritual y el yo físico estuvieran en perfecta armonía con Dios. Esto entonces daría como resultado una persona ideal, como dijimos. El yo espiritual en la posición de sujeto, el yo físico en la posición de objeto, y hay un dar y recibir entre ambos. Podemos observar acá que el hombre necesita ciertos alimentos, físicamente hablando. Alimentos verticales, que son el aire y la luz del sol. Y alimentos horizontales, que están en la tierra como el hombre, que son el agua y la comida. Y sabemos que a menos que obtengamos estos 4 alimentos, no podríamos subsistir. Ninguno de estos elementos puede dejar de existir. Ni el aire, ni la luz del sol, ni el agua, ni la comida. Los 4 son absolutamente necesarios para subsistir físicamente.
Pero lo que está en el efecto es el reflejo de lo que está en la causa, dijimos. Entonces, espiritualmente, ¿cuáles serían los alimentos relativos al aire, la luz del sol y al agua y la comida? Porque el espíritu también necesita alimentos. Sí, el aire y la luz del sol está representado por el amor y la verdad, que vienen directamente de Dios. Es un alimento espiritual. Cuando nosotros sentimos amor y verdad, estamos sintiendo, estamos recibiendo un elemento espiritual. Solamente cuando recibimos este elemento podemos entregar esto. Esto que está acá, esta flecha, nos está indicando que hay un elemento espiritual que va desde el espíritu a nuestro cuerpo. Se llaman elementos espirituales. ¿Pero cuáles son? ¿Cómo pueden saber ustedes que realmente es así? Que hay elementos espirituales que nuestro espíritu entrega al cuerpo físico. ¿Lo sintieron alguna vez? Sí. Aunque ustedes no sepan, todos los días sentimos estos elementos espirituales. Y yo ahora les voy a decir, y cuando ustedes lo escuchen van a sentir, sí, es verdad. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos amor y verdad, alguien nos ama, nos entrega amor sustancial, sentimos como una energía que viene. A veces la expresamos diciendo que estamos inspirados, ¿sí? Hay más energía para sonreír, para cantar, hay como una energía. Estos son los elementos espirituales, son los elementos que vienen cuando estamos inspirados. Como hay un buen dar, hay un buen recibir. Dijimos, cuando lo que damos es bueno, lo que recibimos es bueno. Entonces, estos son los elementos de vitalidad que vienen del cuerpo físico hacia el espíritu. ¿Qué son los elementos de vitalidad? Son la respuesta a estos elementos espirituales, son la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Cuando estamos bien, cuando estamos inspirados, ¿cuál es la respuesta? Las buenas acciones. Naturalmente actuamos bien. Estos elementos de vitalidad son buenas acciones. Entonces, si observamos las flechas, el sentido de las flechas, a nosotros lo que nos interesa saber es cómo se alimenta el espíritu, ¿verdad? ¿Cómo se alimenta el espíritu? Bueno, primero acá, amor y verdad que vienen de Dios. Y después acá, elementos de vitalidad que vienen del cuerpo físico. Quiere decir que el espíritu se alimenta con el amor y la verdad de Dios y nuestras buenas acciones. Y todas las religiones han enseñado que tenemos que ser buenos, ¿no? Y aún las leyes, ¿no?, de una sociedad tratan de meter a una persona presa si no es buena. Pero si observamos acá, las buenas acciones son un resultado en realidad. Porque fíjense cómo va todo el sentido. Primero recibo amor y verdad. Después recién entrego elementos espirituales. Y porque estoy inspirado, entonces puedo hacer buenas acciones naturalmente. ¿Quién de nosotros no quiso ser bueno siempre? Siempre queremos ser buenos. Nadie tiene la decisión de ser malo. Quiere ser buenos. Pero hay gente que aunque quiere no puede. La inmensa mayoría de las personas. San Pablo decía, con mi parte interna yo me deleito en la ley de Dios, pero soy esclavo del pecado. Quiero hacer el bien pero hago el mal, decía él. Porque no es suficiente con obligar a una persona a hacer buenas acciones. Tiene que estar dada esta condición primero. Si la persona está recibiendo amor y verdad, naturalmente, aunque no lo quiera, va a recibir buenos elementos espirituales. Va a estar inspirado. Le pongo un ejemplo. Observen acá. Imagínense que tenemos un circuito eléctrico, ¿no? Tenemos una batería, el borne positivo, el borne negativo, ¿sí? Y tenemos una lámpara con su filamento, ¿sí? Entonces conectamos esto al borne positivo y al borne negativo. Funciona, ¿verdad? Porque la corriente circula, el borne negativo pasa por el filamento al borne positivo y brilla. Si un día se corta esto acá, ¿va a brillar la lámpara? Y si nosotros golpeamos la lámpara para que brille, ¿va a empezar a brillar? No, porque está cortado acá, no tiene nada que ver acá. Entonces, por más que golpeemos a esta persona para que sea bueno, o lo metamos preso o lo amenacemos, si está cortado acá, no va a funcionar. Está desconectado de la fuente de energía. Entonces el ser humano se apartó de Dios, se apartó de la fuente de amor y verdad, y se lo golpea y se lo castiga para que sea bueno. Pero lo que hay que conectar es esto, el puente.
El puente que nos reconecte con la fuente del amor y la verdad. Mientras no llamemos al electricista, por más que golpee esto, hasta que yo no llame al electricista y haga el puente acá, no va a funcionar. En este caso, ¿quién sería el electricista que conecta esto de nuevo? Cristo. Cristo. El Mesías. Es el puente entre Dios y los hombres. ¿Entienden? Mientras yo no devuelva esto, esta conexión, yo no voy a recibir amor y verdad. Entonces todo lo demás no funciona. En su lugar el hombre está conectado con el odio y la mentira. Por supuesto porque no está conectado con Dios, ¿no? Si una persona recibe odio y mentira, les habrá pasado, ¿no? Alguien los agrede, alguien les hace mal. Naturalmente ustedes están entregando malos elementos espirituales, que es lo que se siente cuando uno está deprimido y angustiado. Esos malos elementos espirituales es lo que se siente cuando uno está, que nosotros generalmente decimos está envenenado, ¿sí? Cuando uno está resentido, siente que hay elementos que están llegando que no deberían llegar, ¿sí o no? Y cuando uno entrega malos elementos espirituales, ¿es fácil ese día ser bueno? Es muy difícil ser bueno. Es muy difícil, uno siente la motivación de ser bueno. Pero si al rato llega una persona que realmente nos ama con amor verdadero, y realmente me educa y me enseña con paciencia y con amor, yo no voy a estar inspirado. ¿No va a ser fácil después ser bueno? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que saber con qué clase de alimentos nos estamos alimentando. El odio y la mentira deben desaparecer de nuestra vida. Déjenme que les ponga otro ejemplo. Si yo físicamente me estoy alimentando con agua que está contaminada y comida en estado de putrefacción, ¿me voy a sentir bien? No. Si una persona viene y me sirve alimentos que yo veo claramente que están en estado de putrefacción, está contaminada, ¿lo van a comer? Así, no, muchas gracias, yo no quiero eso. Pero cuando una persona viene con chismes, mentiras, resentimientos, críticas, amarguras, o pornografía, o vicios, o droga, a veces lo tomamos. ¿No? No somos muy claros en ese sentido. En las cuestiones físicas a veces somos más claros, ¿no? No, esto me hace bien, esto me hace mal, si me hace mal no lo quiero. Pero en las cuestiones espirituales la gente traga todo tipo de malos alimentos espirituales, no son conscientes. Droga, corrupción, mentiras, falsedades, chismes. Entonces, naturalmente, yo no sé por qué, pero estoy mal. Claro, porque me estoy alimentando mal. Y entrego malos elementos espirituales. Estoy deprimido. Vieron que algunas personas, ustedes pueden saber fácilmente si una persona es un instrumento de Dios o no. Porque después de unos minutos de hablar con algunas personas, uno a veces siente como que está amargado, deprimido. Algo me quedó mal, ¿sí o no? Porque está negativo, porque está pesimista, porque está muerto, porque está amargado. Él transmitió los elementos espirituales que él recibe, me los transmitió a mí también. Y yo, inocente, no me doy cuenta y tomo todo esto. Pero si una persona está conectada con Dios, uno a lo mejor estaba mal, pero habla 2 minutos con esta persona y ya siente como nueva vida, ¿verdad o no? Entonces no hay mucha confusión. Uno puede saberlo fácilmente, pero uno tiene que buscar conectarse. Tengo que buscar que el aire sea puro, ¿no? Si el aire está contaminado, yo trato de abrir las ventanas, tratar de purificarlo un poco. Bueno, acá también yo tengo que buscar, ¿no? Procurarme yo mismo mis propios alimentos espirituales. Ustedes lo están haciendo, por eso vinieron acá. A lo mejor alguien me lo lleva a casa, pero si no me lo llevan, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre espiritualmente? Tengo que salir a buscar. Cada uno de nosotros es responsable por sí mismo de esto. Somos responsables por nosotros mismos. Dios nos creó a nosotros para llegar a la propia perfección espiritual. No podemos pretender que otra persona lo haga por nosotros. ¿Por qué es así? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con una parte de responsabilidad propia. Porque Dios no quería un robot, no quería una máquina, quería un objeto de amor. Un objeto de amor no se lo puede programar como una computadora, si no, no hay alegría. Tiene que responder por sí solo. Entonces Dios le dio al hombre una parte de responsabilidad que es sagrada. Entonces, fíjense, si un artista toma un pedazo de piedra y lo va golpeando y cultivando hasta el punto que lo logra formar una buena estatua, con mucha belleza, este escultor cuando ve su obra siente alegría. Pero en realidad él está compartiendo su victoria con Dios.
Porque si Dios no hubiera creado la roca, Él no podía haber hecho esa linda estatua, ¿verdad? Dios le dio la roca en bruto, pero Él la fue tallando poco a poco hasta que apareció esa preciosa estatua. ¿Qué hubiera sido si Dios hubiera hecho todos los cuadros? Él hubiera pintado todos los cuadros, todas las estatuas, todo el hombre no hace nada, de nada, de nada. ¿No sería aburrido? Pero no, Dios le da algo al hombre, le da el talento, pero el hombre lo va cultivando poco a poco. Entonces, con el espíritu pasa lo mismo. Dios creó el espíritu, pero en bruto. Nosotros tenemos que ir cultivándolo. Día tras día lo vamos cultivando. Vamos cultivando nuestras emociones, aprendemos a amar, vamos cultivando nuestro intelecto, aprendemos cosas, y vamos cultivando nuestra voluntad a través de dominar nuestro cuerpo. Cuando llegamos a la perfección, podemos estar orgullosos. Agradecidos a Dios porque Él creó el espíritu, pero orgullosos porque nosotros le dimos perfección. Imagínense este ejemplo, porque es muy serio lo que voy a decir. A muchas personas, millones de personas les pasa esto. Imaginemos que acá estamos en una escuela de arte y nos van a enseñar a ser escultores, o sea, tallar estatuas. Entonces, el primer día de clase, el maestro entrega una roca a cada uno, para que él la vaya tallando todos los días. Cuando terminan las clases, cada alumno va y presenta la estatua que hizo, su obra de arte. Muy bien. Pero vienen una gran cantidad de alumnos con la roca igual como estaba o peor. 10 años duró la carrera. Entonces el maestro pregunta, pero ¿cómo no hiciste nada? 10 años. No, yo no sabía que tenía que hacer una estatua. ¿Cómo? 10 años estuviste en el curso y no sabías que estabas acá para tallar. No, no sabía. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando. Dios nos creó con el espíritu para que nosotros le demos belleza. El propósito de la vida física es cultivar el espíritu. Millones de personas entran al mundo espiritual con el espíritu sucio, terrible. No hay una obra de arte ahí. Entonces alguien me pregunta, ¿pero qué hiciste en tu vida? ¿No creciste nada? No, yo no sabía que el propósito de la vida era crecer. Qué triste. Qué triste. 80 años, 90 años vivió. No, yo no sabía que tenía que crecer. ¿No sabía que tenía que crecer? No. Triste. Lo peor que hay personas que sí lo saben y aún así no crecen. Hay gente que viene al seminario y escucha, pero realmente se lo toma con seriedad. Porque a lo mejor va al mundo espiritual dentro de unos años, llega ahí, ni siquiera puede decir no sabía. Sí, yo sabía, pero no sé. ¿Y por qué no hiciste nada? No sé. No hice nada. ¿Entienden? El propósito de la vida física es darle estos elementos de vitalidad al espíritu, crecer espiritualmente. El cuerpo físico existe para darle belleza al espíritu. Y en unidad con el cuerpo físico, ¿qué hay? Todas las cosas materiales, todo, el dinero y todas las cosas materiales. Algunas personas espirituales o religiosas piensan que las cosas materiales son malas. No, no son ni malas ni buenas. Depende para qué las use. Si yo todo lo que tengo materialmente lo utilizo para mi crecimiento espiritual, no hay problema. Acá en Estados Unidos hay muchas tentaciones materiales, muchas, sobre todo para los hispanos, ¿no? Computadoras, carros baratos, televisores, videos y más y más y más. En cierto sentido es peligroso si uno no tiene claridad. Pero si uno tiene muy claro que en realidad su vida es para crecer espiritualmente, no hay problema en utilizar esas cosas. Uno con dinero puede comprar una Biblia o puede comprar droga. ¿El dinero es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Depende del destino que él le dé. Entonces el propósito de la vida física, junto con todas las cosas materiales, es el de crecer espiritualmente. Es de lo único de lo que podemos estar orgullosos. No podemos acusar a nadie ahí. Una vez que llegamos al mundo espiritual, yo soy lo que soy. No puedo ocultar, acá estoy, yo soy lo que soy. Tengo buen corazón, tengo buen intelecto, tengo buena voluntad, soy una persona brillante o no, depende de lo que yo hice con mi vida. No lo puede hacer otro por mí. Cada uno, primer día de clase, recibe su roca, en bruto, y él lo va tallando todos los días. Si él no quiere hacerlo, quiere arrojar esa roca por la ventana, que lo haga. Pero cuando llegue el último día de clase va a sentir vergüenza y miseria. Y millones de personas están yendo al mundo espiritual. Millones y millones de personas, cada día. Personas van al mundo espiritual y llegan ahí con mucha vergüenza. Porque reciben la roca peor de lo que la recibieron en el origen. No solamente es bruta, sino que está sucia, manchada, llena de corrupción. Entonces, mi deseo más profundo para este seminario es que si alguien, aunque entienda solamente esa parte nada más,
pero realmente toma esa parte, realmente siente yo, no voy a jugar más. No estoy acá, o sea, mi mensaje, yo podría hacer bromas, pero mi mensaje no es, mi deseo no es dar un mensaje que los divierta momentáneamente o que los inspire momentáneamente. Yo prefiero quizás ser menos divertido, pero una persona toma ese mensaje y no lo olvida jamás en su vida. Entonces este seminario puede tener valor. No quiero, ¿entienden? No es solamente hablar algo bonito y que sea emocionalmente divertido y después la persona no se acuerda ni siquiera qué es lo que aprendió. Si la persona puede tomar ese punto, aunque sea este punto nada más. Yo fui bendecido por Dios con algo sagrado que es mi vida espiritual eterna. La vida que Dios me dio. Y no puedo estar orgulloso de las cosas que Dios creó, puedo estar agradecido, pero no orgulloso. Orgulloso puedo estar de lo que yo conseguí, ¿no es cierto? Yo puedo estar agradecido de tener el sol, de tener la naturaleza, la belleza que Dios dio, estoy muy agradecido. Pero orgulloso puedo estar de lo que yo logré solamente. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Nuestro crecimiento espiritual. Es lo único que nos pertenece, eso sí lo logramos nosotros. Y además después, como extensión de nosotros mismos, nuestros propios hijos, ¿no? Son la extensión de lo que nosotros hemos logrado, son el reflejo de nosotros mismos. Pero si una persona logra esto y entiende esto, todo su cuerpo físico tiene que estar al servicio de su espíritu. Y todas las cosas materiales no están hechas para el placer del físico. Entonces el problema con el hombre, cuando el hombre cae, es que él perdió su vida espiritual, no entiende. No entiende que tiene una vida espiritual. Solamente conoce cosas físicas. Entonces vive para los placeres físicos, porque no conoce otra cosa. Entonces sí, las cosas materiales se vuelven su problema. El dinero se vuelve producto de la corrupción, y tiene drogas, y tiene problemas sexuales, ¿no? Porque vive solamente para los placeres físicos, porque es lo único que él conoce. Ahí empieza a corromperse. Pero si la persona empieza a darse cuenta que tiene un espíritu, puede vivirlo, vivir su vida para el servicio del espíritu, nunca se va a arrepentir jamás.